Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy estamos con Jeremías, otra vez, en el capítulo 33. Hoy día viernes hay un título que dice: Te enseñaré en la oración. Primero dice aquí el profeta Jeremías: vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Sabemos nosotros la razón por la cual Jeremías estaba preso. Solo había cometido un delito. Era traer palabra de Jehová para Jerusalén. Bueno, no lo entendieron, no lo comprendieron, terminó en la cárcel. Pero a pesar de todo, el mensaje no falló, el mensajero tampoco falló. Lo importante es la fidelidad del profeta, a pesar de todo. Dice aquí: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Dios identificándose como el Eterno. Jehová significa el que es, el que todas las cosas proceden de Él, porque Él es el que es el Eterno. Jehová, o sea, el Eterno, es su nombre. Y viene aquí un texto bíblico muy querido por todos los cristianos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero resaltar dos cosas en este versículo. Cuando nosotros oramos, cuando la iglesia ora, tiene dos grandes beneficios. Uno, que Dios oye y responde a nuestro clamor. Dos, que tenemos revelación de Dios. Revelación, cuando me acerco a la palabra de Dios y el Espíritu Santo se encarga de revelarme, que lo que está escrito ahí sea entendible. Nuestro Señor Jesucristo, como bien lo dice Juan en su primera carta, dice que es Jesús el que nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero, y estamos en el verdadero Dios. Así que es Jesús que trae revelación para conocer a Dios. Y aquí la oración trae esas dos bendiciones: respuesta y también enseñanza. Y aquí dice la palabra de Dios a través del profeta Jeremías: porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas por el ariete y la espada. Jeremías está hablando de algo que todavía quizás no había sucedido, pero lo habla como algo que ya sucedió. ¿Qué va a suceder? Cuando venga el conquistador desde el sur de los caldeos, las casas quedarán derribadas. Y dice aquí la razón por qué esas casas quedaron derribadas, porque dice en el versículo 5: pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. Proverbios dice: nunca la maldición viene sin causa. Obviamente las consecuencias son notorias. Casas derribadas, una nación que era vista como un reino terminó en escombros. ¿Por qué? Porque dice que Dios escondió su rostro de esta ciudad. Eso significa que la gracia de Dios
no estaba obrando a favor de esta ciudad, sino que lo que estaba obrando es la justicia de Dios. Pero nunca queda el amor, la gracia y la bondad totalmente anuladas, no queda anulado. Solo que dice la palabra de Dios también que al igual que la justicia, obra también la misericordia. Y de esta misericordia es que dice aquí que cuando ya se cumplan esos 70 años en la cautividad, cuando el pueblo de Israel haya pasado por el crisol, cuando los judíos hayan sido purificados como el oro, como la plata, allí en la cautividad, dice, y yo les traeré medicina, traeré sanidad, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios estaba prometiendo que si ciertamente, pues, la conquista de Nabucodonosor traería muertos, traería heridos, irían seguramente a la cautividad, no heridos quizás en el cuerpo, pero muy heridos en su corazón y en su alma. Pero Dios dice que es necesaria la disciplina, quedarán heridos en su corazón, quedarán heridas en su alma, pero dice, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Y qué quiere decir eso? No habrá resentimientos en sus corazones. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que Dios había advertido y que el pueblo no entendía, es que ellos dirán, pero ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios ha permitido tanta maldad? ¿Por qué Dios ha permitido tanta crueldad? ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? Y eso significa la forma como alguien que tiene resentimientos y tiene heridas y dice, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y no se da cuenta, no revisa su corazón. Como dice aquí, la palabra de Dios, escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Pero no todo queda en disciplina. Como dice aquí, traeré sanidad y medicina, haré volver a los cautivos. ¿Qué quiere decir? Cuando pasen los 70 años, volverán a Jerusalén. Volverán. Y miren que Dios le dice a Jeremías que compre un terreno, que haga un contrato. ¿Por qué? Porque los parientes de Jeremías volverían para heredar la propiedad. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba asegurando que de todas maneras volverán los cautivos de Judá y también los cautivos de Israel. Y los restableceré como al principio. Otra promesa más que va a ser resultado de la disciplina. Dice, los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todas sus iniquidades que contra mí pecaron, contra mí se rebelaron. O sea, el pecado los llevó a la cautividad. La justicia de Dios fue aplicada para que la disciplina obtenga resultados. Pero la gracia de Dios dice que los traerá, los hará volver, los limpiará, los sanará. Y eso se cumplió cuando los judíos regresaron en los tiempos de Esdras, Nehemías, de Zorobabel. Regresaron con una emoción en alto porque querían ellos reconstruir, levantar los muros, levantar el templo, construir sus casas. Y cuando ellos comenzaron a adorar a Dios, realmente era una adoración, pero que tronaba. Lloraba la gente adorando, lloraba la gente al escuchar la lectura de la palabra de Dios. Grandes emociones, grandes encuentros con Dios después de la cautividad. Y es ahí donde Dios sanó, limpió y restauró el corazón de los hijos de Jerusalén. Dice aquí una promesa muy importante que no solamente tiene cumplimiento cuando Jerusalén regrese
a sus tierras, sino habla del futuro. Dice, esta ciudad me será por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Esto nos está llevando prácticamente al pueblo de Dios en el milenio, donde prácticamente veremos ahí a esta nación disfrutando de todas las promesas hechas por Dios a su pueblo, a su iglesia también, porque allí todos somos un pueblo, porque no hay judío ni gentil, todos somos una iglesia, todos somos el pueblo de Dios. Pero es ahí donde las naciones, como dice ahí, temerán y temblarán por todo el bien y toda la paz que yo les daré en este tiempo. Cuando vemos que Dios bendice tanto a Jerusalén, cuando vemos que suceden cosas milagrosas a favor de Jerusalén, el pueblo por las redes sociales habla de ¿qué es esto? ¿Qué pasa ahí? El asombro realmente es grande. ¿Es por qué? Porque Dios está a favor de su pueblo aún en este tiempo. Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 10, así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres, sin animales, en las casas, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin nadie que habite allí, ni hombre ni animal. Es porque así quedó después de la cautividad. Quedó asolada. Jeremías en Lamentaciones llora al mirar cómo el fuego realmente se ve a lo lejos porque las ciudades están quemadas. Todo está destruido. Pero dice que después de la disciplina, como dice la palabra de Dios en Hebreos, toda disciplina en el presente no es causa de gozo, sino produce dolor. Pero después da su fruto apacible. Después de la disciplina, entonces este pueblo ya tiene otro corazón. Y dice ahí, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría. Ajá, qué lindo, ¿no? Y aquí dice lo que cantarán ellos. Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora, ¿cómo pueden cantar esta canción así? Si dice que Dios permitió todo esto, es que ya no hay corazón resentido, ya no hay corazón amargado. Sus corazones han sido sanados. Ya no están preguntando, Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué sucedieron esto? Señor, si tú eres bueno. Ahora ellos van a conocer que aún en la disciplina Dios sigue siendo bueno. Y después de la disciplina se canta que Dios es bueno. Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y la costumbre de Israel es ir a la casa de Dios con sus ofrendas. Y ellos dicen, aquí dice la palabra de Dios, que habrá gozo, habrá alegría, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque yo volveré a traer a los cautivos de la tierra, para que sea como al principio, ha dicho Jehová. Gozo, alegría, y llevarán sus ofrendas a la casa de Dios. Qué alegría en el corazón de ellos realmente. Y como dice aquí en estos dos últimos versículos, así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sí, quedó desierto, sin hombre ni animal, y en todas sus ciudades, dice, aún habrá cabaña de pastores. ¿Qué quiere decir eso? Que volverá a ser como antes, volverá porque se restaurará, será una gran bendición volver y que los pastores saquen sus rebaños a pastar. Habrá hierba, habrá gozo, alegría. Se restaura lo espiritual, pero también se restaura la economía. Porque cuando habla de pastores, cuando habla de ganados, es justamente la actividad que permite que la economía en ese tiempo del pueblo de Dios esté en lo grande.
Cuando Dios restaura nuestra vida espiritual, también restaura nuestra economía. No al revés. A veces queremos que Dios primero restaure mi economía y después restaure lo espiritual. No. Primero Dios restaura mi vida espiritual. Como dice la Biblia ahí en Judas. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo, pero que prospere tu alma. Es Juan que escribe esto. Ahí es Juan. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Mis queridos hermanos, dice aquí la palabra de Dios, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén, en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos de las que las cuente de Jehová. Una economía reactivada. Será propicio de que digamos, Señor, nuestro país necesita una economía reactivada, pero para eso es importante reconocer a Dios, darle gracias a Dios, aceptar su disciplina. Todos como iglesia tenemos ese pensamiento. Si es así que actuamos dándole gracias a Dios por todo, la economía también sanará. Démosle gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú escuchas nuestra oración. Y gracias porque tú nos revelas, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque después de la disciplina viene la alegría, viene el gozo, viene la restauración espiritual y viene la restauración económica también. Así lo hiciste con tu pueblo, así lo quieres hacer también con tus hijos creyentes hoy. Ayúdanos, Señor, a comprender más tu palabra y a disfrutarla también. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que Dios le ama, y si Dios le disciplina es porque le ama. Después de la disciplina viene el gozo, viene la alegría. Su corazón querrá ofrendar a Dios, porque Dios le ha dado un nuevo corazón. Cuando Dios restaura lo espiritual, también restaura su economía. Dios le bendiga. Amén.